Victoria y Rafael llevaban tiempo soñando con una escapada tranquila lejos del bullicio de la ciudad y planearon pasar unos días en mar abierto. Este viaje en yate fue idea de Rafael, quien siempre se había apasionado por la pesca y soñaba con este tipo de aventuras. El viaje parecía ser la oportunidad perfecta para restaurar la armonía en su relación, que poco a poco había comenzado a desvanecerse en la rutina diaria. Victoria esperaba que el tiempo a solas con la naturaleza los ayudaría a reconectar, ya que su vínculo había comenzado a debilitarse debido al trabajo constante de Rafael. Sin embargo, Rafael decidió invitar a su amigo de la infancia, Álvaro, un viejo conocido con quien no habían mantenido contacto durante años. Rafael sintió que este viaje no solo sería una gran oportunidad para pescar, sino también para recordar las aventuras juveniles que alguna vez compartieron. Cuando el yate partió, el océano parecía infinito y sereno. Las olas balanceaban suavemente la embarcación y el viento llenaba la ruta con un espíritu de libertad. Álvaro y Rafael, como siempre, estaban inmersos en conversaciones sobre el pasado, reviviendo sus aventuras y sueños no cumplidos. Victoria los escuchaba, pero sentía que este tiempo debería haber sido solo para ellos dos. A pesar de ello, permanecía cortés, observando cómo Álvaro y Rafael reconstruían su amistad. Álvaro, que al principio parecía algo distante, rápidamente volvió a sus bromas habituales y comentarios alegres, lo que le recordó a Victoria los días en que todos eran más cercanos. Álvaro, siendo músico, subió a la cubierta y sacó una guitarra, tocando algunas viejas melodías que alguna vez los unieron. El sonido de las cuerdas se extendía suavemente por la cubierta, llenando la atmósfera de ternura y un toque de magia. Mientras escuchaba, Victoria comenzó a notar una conexión invisible, pero palpable, entre ella y Álvaro. El viento traía frescura y ligereza, y el yate se alejaba cada vez más del bullicio. Parecía que este mundo les pertenecía solo a ellos. En un momento dado, durante la comida, las miradas de Victoria y Álvaro se cruzaron. Fue inesperado, pero perceptible. Sus ojos se mantuvieron en contacto más de lo habitual, y Victoria sintió una emoción extraña. Pensaba que era solo una casualidad, pero las miradas seguían encontrándose. Rafael, absorto en sus conversaciones con su amigo, no notaba esos pequeños detalles. Para él, ese día era solo otra aventura, el resurgir de una vieja amistad. No se daba cuenta de que entre su esposa y Álvaro comenzaba a surgir algo más que una simple simpatía. Con cada minuto, la tensión entre Victoria y Álvaro aumentaba. Sus manos se tocaban accidentalmente durante las comidas, y esos toques ligeros parecían demasiado personales para ser solo casuales. Victoria comenzó a darse cuenta de que miraba a Álvaro cada vez más, observando sus movimientos y sintiendo un deseo inexplicable de estar más cerca. La noche caía sobre el mar, el yate seguía su rumbo, y Victoria sentía cómo sus pensamientos se enredaban cada vez más. A medida que avanzaba el viaje, se volvía cada vez más difícil ignorar lo que estaba ocurriendo entre ella y el amigo de su esposo. Este viaje, que se suponía sería un tiempo para renovar su matrimonio, se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado e impredecible. A la mañana siguiente, Victoria se despertó con el suave sonido del mar rompiendo contra los costados del yate. El sol apenas comenzaba a salir, llenando la cubierta de una luz dorada, y sintió una paz momentánea. Sin embargo, en su interior surgían nuevas emociones, sentimientos que no podía ignorar tras la noche anterior. Las miradas con Álvaro, los roces accidentales, las conversaciones que parecían demasiado personales. Estaba confundida, sin saber cómo actuar.
Rafael, como de costumbre, estaba ocupado preparándose para la pesca. Su pasión por esta actividad no había disminuido y decidió pasar el día explorando nuevos lugares para pescar. Álvaro se quedó a bordo con Victoria, lo que aumentaba la tensión interior de ella. Sabía que pasarían tiempo juntos, y aunque eso la inquietaba, también despertaba un creciente interés dentro de ella. Álvaro, probablemente consciente de su nerviosismo, se comportaba con calma y naturalidad, como si entre ellos no hubiera nada fuera de lo común. Le propuso dar un paseo por la cubierta para respirar aire fresco, y Victoria aceptó, aunque su corazón latía más rápido. Caminaron por la cubierta, mirando las olas brillantes, hablando de trivialidades, del viaje, del océano. Pero bajo la superficie de esas conversaciones se sentía una tensión más profunda. Cuando se sentaron a descansar en la popa del yate, Álvaro sacó su guitarra nuevamente, pero esta vez tocó una melodía diferente, suave, delicada, llena de matices. Victoria no podía apartar la vista de sus manos que se deslizaban con facilidad por las cuerdas. La brisa movía suavemente su cabello y sintió cómo ese momento los acercaba aún más. Su música creó un espacio donde las palabras se volvieron innecesarias. Para ella, era como si esa música expresara los sentimientos que habrían sido difíciles de articular. Al terminar la melodía, Álvaro la miró a los ojos y esta vez ella no pudo ignorar lo que sucedía. Él se acercó y sus manos se encontraron una vez más, pero ahora fue más que un toque accidental. Rozó suavemente sus dedos y Victoria sintió que ese simple gesto hablaba más que 1000 palabras. Sin embargo, rápidamente se levantó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Intentaba volver a la realidad, sintiendo el peso de su matrimonio y su responsabilidad con Rafael. Sabía que estaba mal, pero esos momentos con Álvaro eran como una bocanada de aire fresco, algo nuevo e inexplorado, tan diferente de su vida cotidiana. Aunque trataba de distanciarse, algo en su subconsciente la atraía de nuevo hacia él. Mientras tanto, Rafael regresó del mar con una buena pesca, contento y satisfecho. Comenzó a preparar el pescado para la cena, sin sospechar de la creciente tensión entre Victoria y su amigo. Victoria intentaba mantener la calma, pero sus pensamientos seguían volviendo a ese momento a solas con Álvaro. Sus sentimientos se intensificaban y ya no estaba segura de si podría reprimir el deseo que comenzaba a arder dentro de ella. Después de una abundante cena en la cubierta, Rafael decidió ofrecerles a sus compañeros algo especial. Estaba de excelente humor tras una pesca exitosa y quería prolongar su aventura. «¿Qué tal si vamos a pescar de noche?», propuso sonriendo a Victoria y Álvaro. «El mar por la noche es increíblemente hermoso y podríamos atrapar algo realmente grande». Victoria trataba de concentrarse en la conversación, aunque sus pensamientos estaban muy lejos de la pesca. Simplemente sonrió débilmente y asintió, sintiendo cómo la tensión dentro de ella crecía. Álvaro, sorprendentemente, no mostró mucho entusiasmo. Dejó su cuchara a un lado, se recostó en la silla y dijo: «La pesca está bien, pero prefiero quedarme a bordo y observar las estrellas. Dejaré el honor de atrapar al monstruo marino para ti». Rafael, sin darle demasiada importancia, agitó la mano. «Como quieras, pero no pierdas la oportunidad, podría ser una aventura increíble». Se levantó y comenzó a preparar sus aparejos, listo para su misión nocturna. Esta era la oportunidad para que Victoria y Álvaro se quedaran a solas, y ella lo sabía. Su corazón latía con fuerza cuando Rafael se despidió de ellos y desapareció a bordo de su bote, donde planeaba pasar unas horas pescando. Cuando quedaron solos en el yate,
La noche los envolvió con su cálido manto y las estrellas comenzaron a brillar con intensidad. Victoria, intentando aligerar la tensión, se levantó y caminó por la cubierta, observando cómo la luna bañaba la superficie del mar con su luz plateada. Álvaro se acercó a ella y Victoria sintió su proximidad, demasiado cercana para ser una simple casualidad. «La luna está especial esta noche», dijo él en voz baja, mirando hacia el agua, no hacia ella. Victoria sabía que esas palabras significaban algo más que una simple observación de la naturaleza. Sus emociones estaban divididas entre el deseo y el miedo. Quería detenerse, pero algo dentro de ella la atraía hacia él. Siguieron de pie en silencio cuando Álvaro, inesperadamente, se giró hacia ella. Sus miradas se encontraron, y ese momento estuvo lleno de todas las palabras y sentimientos no expresados. «Sabes que hay algo entre nosotros», dijo casi en un susurro. Sus palabras explotaron en la mente de Victoria. Ya no podía ocultar la verdad, no podía negar lo que era tan evidente. Sin decir una palabra, Victoria dio un paso atrás, tratando de recuperar el control de la situación. Sabía que algo serio estaba ocurriendo, pero no estaba lista para dejarlo entrar en su vida. Sin embargo, cuando Álvaro dio un paso adelante, sus defensas se desmoronaron. Sus rostros quedaron demasiado cerca como para que ese momento se convirtiera en un simple recuerdo. Pero en el último momento volvió a la realidad. «Esto está mal», dijo en voz baja, aunque su tono no era tan firme como ella deseaba. Álvaro se detuvo, dándose cuenta de que ella luchaba consigo misma. «Lo sé», respondió él, «pero no puedes negar lo que sientes». La noche se volvió más oscura, y ambos permanecieron en silencio, sabiendo que todo entre ellos había cambiado. Victoria comprendía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Rafael ya estaba lejos del yate, concentrado en su pesca nocturna. El océano estaba oscuro y misterioso, y su única fuente de luz eran las estrellas parpadeantes y la débil lámpara que brillaba sobre el agua. Estaba inmerso en su tarea, esperando con ansias una buena captura. Mientras tanto, en el yate, la atmósfera era completamente diferente. Álvaro y Victoria se quedaron solos a bordo. Aunque ambos intentaban evitar hablar de lo que había sucedido entre ellos la noche anterior, la tensión era innegable. Sus sentimientos ya eran demasiado fuertes como para ser ignorados o disimulados. Victoria sentía que cada minuto a solas con Álvaro se convertía en una prueba cada vez más difícil de superar. «¿No te arrepientes de haber venido a este viaje?», preguntó de repente, intentando llevar la conversación hacia un tema neutral, aunque incluso su voz sonaba forzada. Álvaro sonrió levemente, mirándola. «No, no me arrepiento. Hace tiempo que no me sentía tan libre», respondió. Esas palabras tocaron a Victoria, pues sabía que tenían un significado más profundo. De nuevo se hizo el silencio entre ellos, y en ese silencio se sentía cada emoción no dicha que se había acumulado en los últimos días. Victoria, sentada en el borde de la cubierta, miraba el agua brillante bajo la luz de la luna y sentía cómo esa calma contrastaba con la tormenta dentro de ella. Álvaro estaba cerca, demasiado cerca, y con cada minuto que pasaba le resultaba más difícil contener los sentimientos que se agitaban en su interior. «¿Te gusta estar aquí? ¿A solas, lejos de todo?», preguntó Álvaro de repente, mirándola con una leve sonrisa. Su voz era suave, pero había una seguridad en ella que hizo que el corazón de Victoria latiera más rápido. Victoria se encontró con su mirada y su corazón comenzó a latir más rápido. «Sí, me gusta», dijo en voz baja, sin estar segura de si hablaba del mar o de su presencia a su lado. Él dio un paso más cerca y sus manos volvieron a rozarse.
Esta vez, el toque fue intencional. Álvaro se acercó aún más y ambos permanecieron de pie en la cubierta, mirándose el uno al otro. La luz de la luna caía sobre sus rostros, creando una atmósfera increíblemente íntima. Victoria ya no podía ocultar lo que sentía. Sintió cómo su mente cedía ante sus emociones y de repente, sin saber bien lo que hacía, se inclinó hacia él. Sus labios se encontraron en un beso que fue suave pero profundo, lleno de todas las emociones que habían estado reprimiendo durante esos días. Su mundo se detuvo por un instante. No existía nada más que ellos y ese momento. Pero la realidad no tardó en volver. De repente, Victoria se separó de Álvaro, su rostro mostrando confusión y miedo. «¿Qué estoy haciendo?», susurró, sin poder entender sus acciones. Álvaro la miró. Su rostro era serio, pero sin arrepentimiento. «Lo que llevas queriendo hacer desde hace tiempo», respondió con una voz profunda y calmada. Victoria trató de procesar esas palabras, pero dentro de ella había demasiados sentimientos contradictorios. No sabía qué hacer a continuación. Aunque su corazón la empujaba hacia Álvaro, sentía que había cruzado un límite que no podría deshacer. Todo había cambiado ahora. Después de que Victoria y Álvaro se apartaron uno del otro, el silencio entre ellos se volvió denso y tenso. Victoria sentía que todo había llegado demasiado lejos, pero al mismo tiempo sabía que no podría retroceder. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar y sus pensamientos estaban enredados entre el deseo y la culpa. «Debemos detenernos», dijo finalmente Victoria, apenas conteniendo sus emociones. Se levantó y se alejó hacia el borde de la cubierta, tratando de calmarse. La luz de la luna nuevamente caía sobre el agua, pero ahora lo veía todo de manera diferente. En lugar de la romántica calma que había sentido antes, todo le parecía inquietante y confuso. Álvaro suspiró, observando sus movimientos. Sabía que había cruzado un límite, y aunque su corazón se sentía atraído por Victoria, también entendía que sus sentimientos podían destruir todo lo que los rodeaba. «Tienes razón», admitió, su voz tranquila pero pensativa. Sin embargo, la tensión entre ellos pronto fue interrumpida por la realidad. El viento aumentó de repente y el mar se agitó inquieto. Ambos miraron hacia el horizonte y vieron cómo las nubes comenzaban a oscurecer el cielo. Algo había cambiado en la atmósfera y ambos supieron que se avecinaba una tormenta. Victoria miró ansiosa a su alrededor, buscando a Rafael, pero su bote aún no estaba a la vista. «Tenemos que hacer algo», dijo con preocupación, mirando las olas que comenzaban a agitarse con más fuerza. Pero antes de que pudieran actuar, escucharon el sonido de un motor proveniente del mar abierto. Era Rafael, que regresaba antes de lo esperado. Su bote se acercaba rápidamente al yate, y la expresión de preocupación en el rostro de Rafael era evidente. Sabía que la tormenta estaba cerca y se apresuraba a regresar. Victoria sintió alivio al verlo acercarse, pero al mismo tiempo, el miedo la invadió. Su mente estaba llena de los eventos de las últimas horas y no sabía cómo mirarlo a los ojos después de lo sucedido. Cuando Rafael subió a bordo, inmediatamente notó la extraña tensión entre Álvaro y Victoria. Aunque no sospechaba de la traición, su instinto le decía que algo no estaba bien. «Victoria, ¿estás bien?», preguntó mirándola directamente a los ojos. «Sí, todo está bien», respondió, pero incluso a ella misma su voz le sonó débil e insegura. Sentía cómo su corazón se contraía por la culpa. Rafael se volvió hacia Álvaro, quien intentaba mantener la calma, pero la tensión en el aire era palpable. Comprendió que la tormenta no solo estaba en el clima, sino también entre los tres.
Rafael estaba a punto de preguntarles sobre su noche, cuando de repente comenzó la tormenta. Una gran ola golpeó el yate y los tres se vieron obligados a actuar rápidamente para mantenerse a salvo. Rafael trató de tomar el control de la situación, pero con cada minuto que pasaba, el mar se volvía más peligroso. El viento aullaba, las olas golpeaban la embarcación y el yate comenzó a inclinarse. Los tres tuvieron que unir fuerzas para evitar que el barco volcara, pero a pesar de todos los esfuerzos, Rafael no podía deshacerse de la sensación de que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. La tormenta golpeaba el yate con toda la fuerza de la naturaleza. Rafael mantenía el timón, tratando de mantener el barco en curso, pero las olas crecían cada vez más, inclinando la nave de manera peligrosa. El viento azotaba el yate, arrastrando todo lo que no estaba bien asegurado. Victoria y Álvaro le ayudaban sujetando las velas y las cuerdas, pero era evidente que sus esfuerzos podrían ser en vano. Victoria intentaba concentrarse en ayudar a Rafael, pero sus pensamientos seguían volviendo a lo que había sucedido antes. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Álvaro, y en ese breve contacto, la tensión de antes volvió a hacerse presente. Rápidamente apartó la mirada, tratando de no sucumbir a los sentimientos que la abrumaban. De repente, una fuerte sacudida hizo que el yate se inclinara peligrosamente hacia un lado y Álvaro, que intentaba mantener las cuerdas, estuvo a punto de caer al agua. Victoria corrió hacia él para ayudarle y en el último momento logró agarrarlo de la mano. Sus miradas volvieron a encontrarse, esta vez por más tiempo, y aunque ambos estaban empapados por la lluvia, sintieron algo más que simple gratitud por salvarse. Rafael notó ese momento. Intentaba concentrarse en el timón, pero su atención se desvió hacia Victoria y Álvaro. Algo en la forma en que se comportaban el uno con el otro le generaba sospechas. No podía seguir negando esa sensación de que algo pasaba entre su esposa y su mejor amigo. Pero en ese momento la tormenta requería toda su atención y dejó sus pensamientos para después. Otra gran ola golpeó el yate, inundando la cubierta. Los tres estaban al borde del agotamiento, pero con sus últimas fuerzas seguían luchando por mantenerse con vida. Rafael gritaba instrucciones y Victoria y Álvaro seguían sus órdenes, intentando salvar el barco. Tras varias horas de tensión, la tormenta comenzó a amainar. Las olas se hicieron más pequeñas y el viento ya no era tan feroz. Los tres estaban exhaustos, pero el alivio de haber sobrevivido se sentía en cada movimiento. Habían superado lo peor. Rafael, que seguía al timón, decidió hacer una pausa. Por un momento soltó el control, permitiéndose descansar, y miró a Victoria y Álvaro. Ahora que la tormenta había pasado, ya no podía ignorar los sentimientos que le habían estado atormentando. Algo en el comportamiento de ambos le parecía sospechoso, y Rafael decidió que tendría que hablar de ello tan pronto como llegaran a tierra. Pero antes de que pudiera hacerlo, Victoria, que estaba en la cubierta, dejó su teléfono sobre la mesa donde antes había estado conversando con Álvaro. Rafael, mientras limpiaba la cubierta tras la tormenta, se topó con el teléfono. No tenía la intención de revisar sus mensajes, pero accidentalmente vio una de las conversaciones. Era un chat con Álvaro. Rafael se detuvo en seco. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Leyó algunos mensajes y se dio cuenta de que sus peores sospechas eran ciertas. Su esposa y su mejor amigo lo habían traicionado. Este descubrimiento lo golpeó como un rayo en un cielo despejado. Cuando Victoria regresó a la cubierta, notó que Rafael sostenía su teléfono. Su rostro palideció. «¿Qué es esto, Victoria?». Su voz era baja,
pero en ella se sentía una ira apenas contenida. Victoria se quedó congelada por un momento, sin saber qué decir. Álvaro, que estaba cerca, comprendió que el momento de la verdad había llegado. Rafael los miraba a ambos, con los ojos ardiendo de ira y traición. «No puedo creer que hayan hecho esto», continuó Rafael. Su voz temblaba de emoción. «Los dos me traicionaron». Después de las palabras de Rafael, el silencio cayó sobre la cubierta. El viento aún movía ligeramente el yate, pero la verdadera tormenta ahora estaba en los corazones de los tres. Victoria no sabía qué decir. Su corazón estaba lleno de culpa y sus pensamientos eran un torbellino. «Esto no es lo que piensas», comenzó a decir, pero se detuvo, dándose cuenta de que ya no había vuelta atrás. «Victoria, me traicionaste», respondió Rafael en voz baja. Su tono temblaba de emoción. «Tú y tú, Álvaro, mi mejor amigo». Su mirada los abarcaba a ambos, y cada gesto reflejaba una mezcla de dolor y desilusión. Álvaro, tras respirar profundamente, dio un paso adelante. «Rafael, no quiero justificarme, pero lamento lo que pasó. Ambos fuimos responsables, fue un error, y estoy dispuesto a afrontar las consecuencias». Rafael respiró hondo, intentando mantener la calma. Sabía que dejarse llevar por la ira no cambiaría nada. «Hemos sido amigos durante tantos años, confiaba en los dos, pero ahora todo ha cambiado». Victoria sentía que su corazón se rompía. «Sé que lo que hice estuvo mal, lo siento de verdad, pero no quería perderte». Rafael solo pudo esbozar una amarga sonrisa. «Me perdiste hace mucho tiempo», dijo con tristeza. Sus palabras no estaban llenas de enojo, sino de resignación. Sabía que este era el punto de no retorno. Sin más palabras, Rafael se dirigió al timón y puso rumbo hacia la isla cercana de la que habían hablado antes. «Cuando lleguemos a tierra, los dos desaparecerán de mi vida para siempre», dijo con voz calmada, como si simplemente estuviera aceptando lo inevitable. Victoria quiso decir algo más, pero supo que no tenía sentido. El silencio dominó el resto del trayecto, acompañado solo por el sonido del viento y las olas. Cuando finalmente llegaron a la isla desierta, Rafael detuvo el motor y, sin mirarlos, dijo: «Este es su destino». No les dirigió la mirada, solo quería que se fueran. Victoria y Álvaro, sin decir una palabra, comenzaron a recoger sus cosas. Sabían que su tiempo con Rafael había terminado. Victoria sentía que había perdido todo, al hombre que amaba y la vida que habían construido juntos. Al poner pie en la isla, Rafael levantó el ancla y se alejó sin volverse. Victoria se quedó en la orilla, observando cómo el yate se alejaba y desaparecía en el horizonte. De pie en la isla, Victoria comprendió que este era el comienzo de una nueva etapa en su vida. Todo lo que había ocurrido dejaba una huella profunda, pero también le daba una oportunidad para empezar de nuevo. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora tenía el tiempo y el espacio para reflexionar sobre sus errores y comenzar de cero.